En esta sesión vamos a hablar de la validación o el testeo con usuarios, que es una etapa muy importante dentro del proceso de diseño, porque nos va a permitir comprender cómo interactúan las personas con el prototipo que hemos diseñado, identificar dificultades, validar el valor percibido y recoger aprendizaje para mejorar o reorientar la solución. Recordemos que nosotros en el proceso de design thinking y de diseño estamos iterando constantemente, así que este fase de validación o de prueba o de testeo nos va a servir para tener esa retroalimentación y seguir iterando en nuestro prototipo o diseño. Para hacer la validación es muy importante tener condiciones controladas o semirealistas donde el diseño pueda ser sometido a un uso real y podamos observar y obtener retroalimentación directa sobre el uso que hacen los usuarios de nuestro prototipo. Mm, Hay diferentes metodologías para hacer este tipo de testeo y los vamos a revisar en este pequeño video, en esta pequeña sesión. Es importante que igual ustedes puedan seguir explorando las diferentes metodologías y técnicas que hay para hacer la validación porque son muchas. Así que en el breve espacio que tenemos en esta sesión y en este video, pues no vamos a poder revisarlas todas. Así que al final van a encontrar unas referencias, unos enlaces a páginas web donde pueden profundizar en más metodologías y en sus diferentes técnicas que pueden ser utilizadas. Mm. Es importante tener en cuenta que validar no es simplemente enseñar el prototipo. La validación y el testeo implican escuchar empáticamente cómo y observar además cómo es que los usuarios están utilizando esos prototipos. También es muy importante estar libres de prejuicios y tratar de ser los más objetivos posible para no tener sesgos a la hora de hacer la validación. Hay unas dimensiones de la validación que son muy importantes para tener en cuenta. Aquí tenemos cuatro: la deseabilidad, la usabilidad, la factibilidad y la satisfacción emocional. Para cada una de estas dimensiones tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿El usuario quiere esta solución? ¿Le aporta valor? Esa sería la dimensión de deseabilidad. La dimensión de usabilidad tiene que ver con preguntas como: ¿puedo usar el prototipo o el servicio o el diseño sin instrucciones extensas? ¿Se frustra? Tenemos también la dimensión de factibilidad, que tiene que ver con preguntas como: ¿la solución puede adoptarse en su contexto real? Es decir, ¿es factible de ser llevada a esos contextos para los cuales fue diseñada? Y finalmente la satisfacción emocional, con preguntas como, por ejemplo, eh, se siente confiado, confundido, motivado al utilizar el prototipo, eh, y preguntas relacionadas con ese sentimiento del usuario o de las usuarias. Veamos ahora algunas de las metodologías de testeo o validación. Como les venía diciendo, son muchas. Aquí pues les voy a compartir algunas. La idea es simplemente que ustedes sepan que existen y que luego puedan profundizar en ellas, en, en los materiales y recursos que existen online, por ejemplo, los que les voy a dar en las referencias. Una de estas metodologías son las pruebas de usabilidad, que consiste en dar tareas concretas en las cuales los usuarios que participan en el testeo o la validación utilizan el prototipo. Otra es pensar en voz alta. Aquí se les pide a los participantes de la validación o del testeo que durante las pruebas vayan verbalizando lo que piensan al realizar las acciones con el prototipo. Es decir, mientras van usando los prototipos, ellos van verbalizando lo que sienten, lo que van experimentando, y eso se va registrando, bien sea en audio, en video o con notas mm, a mano, digamos, en un cuaderno de notas. También están las entrevistas. Después de interactuar con el prototipo, se dialoga para profundizar en percepciones y emociones. Está la observación contextual, que tiene que ver con observar a los usuarios en sus entornos reales, utilizando el prototipo sin intervenir. Esto muchas veces se le conoce como la técnica de la mosca en la pared, es una técnica que viene mucho de ese nombre, ¿no? De los documentales del cine etnográficos y antropológicos en los cuales se ponían cámaras para documentar todo lo que hacía una comunidad. En este caso, los usuarios, se les pone una cámara y se registra todo. Eso es como una cámara, como la mosca en la pared que nadie ve. También lo pueden hacer humanos, pero a veces es difícil porque si hay un humano, muchas veces eso crea interacciones que no son tan auténticas, porque la presencia de otro humano puede muchas veces causar alteraciones en la forma en que la gente usa y se comporta.
Mm, Tenemos también una técnica que se llama el testeo A/B o el testing A/B, A/B testing, en la cual se presentan dos versiones del prototipo y se compara el desempeño, la preferencia o la intención de uso. Y también hay metodologías remotas o asincrónicas que se pueden utilizar, como estamos haciendo en este video, que es asincrónico, un video que ya fue grabado y que ustedes están viendo. En este momento también hay pruebas que se pueden y formas de validar el prototipo que pueden ser asincrónicas o a distancia, por ejemplo, por medio de Zoom o por medio de videos o registros que hacen los usuarios y que luego se los envían. Miremos ahora cómo se ejecuta un test de usuarios o esta validación en el paso a paso. Es muy importante tener en cuenta que estas pruebas mm, requieren una alta preparación, tanto del prototipo como de los materiales que se van a utilizar. Además, hay que seleccionar a los participantes y hay que tener todos los recursos para poder recolectar la retroalimentación o el feedback. En primera instancia, hay que definir los objetivos de la validación. Eso es muy importante. Definir claramente los objetivos de la prueba o el test, cómo identificar los puntos problemáticos en la navegación, por ejemplo, si es una app, evaluar la comprensión de la interfase o medir la eficiencia en la realización de las tareas que les vamos a pedir a los usuarios durante la validación. También hay una segunda instancia que es la de preparación. Ahí, una vez se tengan claros los objetivos, pues se definen unos escenarios que intentamos que sean lo más realistas posibles. Se plantean unas actividades específicas, no generales, sino con unas tareas muy particulares que den cuenta del uso del prototipo. Se hace también una selección de participantes, tratando de que sean lo más diversos posibles y que incluyan a todos los posibles usuarios del público para el cual está siendo diseñado ese prototipo o servicio. Y se preparan los materiales y los espacios. Aquí es muy importante poder crear espacios que se ajusten a las limitaciones de tiempo, usualmente de 15 o 20 minutos, no hacerlas de mayor duración porque los participantes pueden perder el foco, y también hay que preparar las versiones del prototipo que se van a evaluar o a validar. Entonces la fase de validación es muy importante en este proceso de testeo y de preparar, digamos, cómo validar con usuarios el prototipo que hemos diseñado. Finalmente está la ejecución, que se compone de una dimensión de facilitación, en la cual hay que tener facilitadores o facilitadoras que guíen a los usuarios a través de los escenarios que se han definido, permitiendo que interactúen naturalmente con el producto. El facilitador debe escuchar, observar, registrar y debe evitar, muy importante, guiar al usuario. El facilitador no debe decirle al usuario qué debe hacer, que ahí ya estaríamos interviniendo en la prueba. Lo clave es que el usuario pueda hacerlo por sí solo, con unas instrucciones muy básicas y que no se le vaya, digamos, a resolver las tareas, sino si no se puede resolver alguna tarea eh, o realizar alguna funcionalidad del prototipo por su propia cuenta del usuario, bueno, eso hay que registrarlo porque quiere decir que no está tan bien diseñada la interfase o la usabilidad del prototipo. Entonces el facilitador no debe resolver esos problemas. También debe ser un observador, debe registrar y documentar las interacciones, así como los comentarios y reacciones, y debe capturar métricas cuantitativas y cualitativas. Ya vamos a ver cómo es que se recopila esa retroalimentación de los usuarios, que digamos puede ser a nivel cualitativo o cuantitativo. Usualmente mm, se realiza un registro de observaciones, se debe preparar un guión de observación en la cual hay una lista de comportamientos que se deben monitorear, hay unas notas etnográficas en las cuales se describe objetivamente lo que está haciendo el usuario. Mm, También muchas veces se capturan citas textuales cuando se realizan registros audiovisuales o de audio. Es fácil capturar estas citas que los usuarios dicen, pero si no se tiene esa posibilidad, pues hay que capturarlas de forma manual, de forma escrita en un cuaderno de notas. Eh, También hay una escala de dificultad. Digamos, cada tarea que se planea en esos escenarios de prueba debe estar como evaluada de acuerdo a una escala de uso, de más fácil a más difícil, y también capturar los momentos ajá, que es cuando se registran descubrimientos o frustraciones de los usuarios. Es muy importante que para estos registros de observaciones pues se haya contado con el consentimiento informado de los participantes de estas pruebas, que ellos sepan que se va a capturar toda
estas observaciones y que tengamos el consentimiento informado de ellos. Ellos deberían, digamos, estar de acuerdo con que se capturen todas estas observaciones y que luego se usen para mejorar el producto. Así que es muy importante también en esa preparación y a la hora de reclutar a los participantes, informarles muy bien en qué consiste la prueba y para qué se van a usar los resultados de la prueba. También se capturan aportes. Aquí, digamos, nos podemos guiar por preguntas como qué, eh, que en este caso sería el comportamiento observado, por qué, la interpretación de los motivos en los cuales vemos a los usuarios usar el producto, mm, oportunidades de mejora y prioridades. Aquí uno puede priorizar de alto, medio o bajo el impacto que se espera. Hay buenas prácticas que debe seguir el observador o el facilitador. En este caso, poder hacer estas grabaciones con los respectivos consentimientos. Mm, Hay que ser muy claros en qué son observaciones y qué son interpretaciones. Hay que sintetizar los aprendizajes lo más pronto posible, ojalá en un límite de 24 horas. También en esta presentación les vamos a contar cómo se puede hacer un reporte de estos aprendizajes de la validación para que ustedes lo tengan en cuenta. Y hay unas preguntas que el observador debe hacerse a la medida en que está realizando la prueba, y es qué funcionó mejor de lo esperado, dónde aparecieron las mayores frustraciones, qué nos sorprendió, qué debemos cambiar inmediatamente. Estas preguntas, digamos, las debe tener el observador durante la prueba y a la hora de hacer el análisis son preguntas clave que le van a servir para analizar los datos que ha recogido. Finalmente, el análisis de datos nos va a permitir revelar patrones y tendencias en la interacción del usuario, ayudando a identificar áreas de mejora y validando la efectividad del prototipo en condiciones reales. Aquí, como lo venimos diciendo, pueden ser datos cualitativos y también datos cuantitativos. Idealmente se capturan estos dos tipos de datos. Los datos cualitativos, pues son, por ejemplo, las anotaciones sobre las actividades que los usuarios realizan, anotaciones sobre la actitud emocional de los usuarios, los problemas que se observan y las respuestas a las cuestiones abiertas al final de la sesión. Cuando se hacen entrevistas al final de la sesión de uso, ahí todas esas entrevistas, idealmente las respuestas de los usuarios se capturan, se registran, como ya lo hemos mencionado, bien sea en audio, audiovisual o de forma escrita, y esos son datos cualitativos. También los datos cuantitativos son importantes, por ejemplo, los datos demográficos de los participantes, el porcentaje de éxito de una tarea, por ejemplo, si el 50% de éxito implica que muchas veces si solo la mitad de los participantes resuelven la tarea, pues eso es un 50% de éxito. También el tiempo que gasta por tarea se puede medir y los niveles de dificultad, esos también serían datos cuantitativos. Finalmente llegamos al reporte de un informe que es muy importante realizarlo en las siguientes 24 horas o si no, pues en un tiempo muy estrecho para que se tenga fresco toda la información recogida durante la prueba. Este informe de validación usualmente está estructurado en estas cuatro secciones: una de introducción, una de metodología, una de los resultados del test y una de conclusiones y recomendaciones. Es muy importante que en esas conclusiones y recomendaciones podamos indicar qué cuestiones hay que resolver y qué buenas prácticas hay que mantener en el diseño, porque este reporte se va a utilizar para iterar, que es el siguiente en el ciclo de diseño, de design thinking. Siempre estamos iterando y la validación nos va a llevar a implementar cambios en el prototipo, utilizar los insights obtenidos para realizar las interacciones en el diseño del producto, y también nos puede llevar a realizar nuevas pruebas de validación adicionales una vez se han implementado los cambios en el prototipo. Porque si bien hemos iterado con la retroalimentación que recibimos en el proceso de validación o testeo, el nuevo prototipo también hay que volverlo a validar con los usuarios, es decir, hay que volverlo a testear. Y con eso llegamos al final. Como les digo, esto es simplemente un abrebocas para aprender más sobre el proceso de validación. Aquí tienen algunos enlaces a páginas web abiertas donde pueden encontrar mayor información sobre el proceso de validación.